Dios te bendiga, iglesia, amado hermano, hermana, amigo que me escuchas en este día. Damos gracias primeramente a Dios que nos permite disfrutar de un nuevo amanecer, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Y este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que damos gracias a Dios que nos ha permitido mantenernos conectados a través de estos medios. Y también damos gracias a Dios porque también para nosotros es un día especial. Hoy estamos cumpliendo 12 años de aniversario. Ciertamente no es el matrimonio perfecto. Al igual que todo matrimonio hemos tenido nuestras diferencias, pero hemos sabido llevar todo eso a los pies de Cristo y que Cristo está en medio de nosotros. Y cuando Cristo está en medio de un matrimonio, una familia, hay perdón, hay reconciliación y sobre todo que hemos procurado que la llama del amor se mantenga encendida. Aleluya. Mantener esa llama del amor encendida y que haya comunicación. Así es. Aunque hayan diferencias, lo importante es que sabemos cómo comprendernos y cómo que esas pequeñas cosas podamos solventarlas con la ayuda del Señor y seguir amándonos. Mantener la llama del amor encendida, que esa llama nunca se apague. Bueno, sabemos que prácticamente estamos celebrando este día diferente a todos los años que siempre hacemos algo, ¿no? Para estar juntos, para dedicarnos ese tiempo. Pero nos toca este año estar en la burbuja del hogar. Amén. Bueno, más adelante le damos más detalles. Hoy estamos tocando, como hemos venido haciendo, los Gálatas capítulo 3, el cual hemos dividido en 3 temas, ¿cierto? El espíritu se recibe por la fe, el pacto de Dios con Abraham, es decir, hijos de fe. Y el tercer punto que vamos a estar tocando hoy es el propósito de la ley. Así que vamos primeramente a iniciar con la oración y luego leemos los textos bíblicos. Así que manténgalo allí, búsquelo en Gálatas 3, que vamos a estar leyendo del 19 al 29. Es decir, son 10 versículos. Oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, a ti, oh Rey, damos gloria, damos alabanza, Señor, aleluya, que nos permites mantenernos conectados en un sentir, en un mismo espíritu. Doy gracias, Señor, aleluya, por cada uno de mis hermanos, aleluya, que ha cumplido, que ha procurado, Dios, estar a la hora indicada, oh Dios, que compartimos esta enseñanza en obediencia a tu palabra. Y en ese amor, oh Dios, por tu presencia, de poder estar juntos en un mismo espíritu, Dios. Gracias por mis hermanos, gracias por tu pueblo, Dios, aleluya. Aquellos que aún están teniendo dificultades, que le está costando entender el llamado, aleluya, de escuchar tu voz con claridad. Te pedimos, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en lo más profundo de su ser, aleluya, porque solo tú puedes convencer al hombre, solo tú tienes el poder, aleluya, para traerlo hacia ti y mostrarle tu verdad. Por eso en esta hora te lo pedimos y te lo rogamos, oh Dios, que tu palabra haya cabida en el corazón de cada uno de nosotros, que tu palabra nos muestre tu verdad, que tu palabra nos siga enseñando, nos siga instruyendo, nos siga corrigiendo, restaurando, aleluya, y sanando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, aleluya, y aún nuestro cuerpo, Señor, sea sanado, restaurado completamente para recibir y vivir esa vida plena que tú has prometido para tu pueblo, Dios. Que tu gozo sea completo en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Que el gozo tuyo, Señor, sea completo en nuestras vidas, oh Rey, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te doy gracias
y bendigo tu nombre. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Bendice a tu pueblo, Dios. Y todo aquello que es contrario, oh Dios, a tu palabra. Todo aquello que va en contra y se levante contra el conocimiento de Cristo, Dios, en esta hora, Dios, sea deshecho, sea desmenuzado, sea hecho nada. No tenga fuerza ni autoridad sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, y que tu palabra cumpla el propósito, mi Rey, por el cual tú nos las das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, oh Dios. Vamos a estar leyendo y leemos en nombre del Padre, del Hijo y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oh, gloria a Dios. Tremenda y maravillosa es esta palabra. Soy de Cristo y estamos revestidos de Cristo. Aleluya. Ok. La pregunta que muchos se hacen siempre y que Pablo les plantea a los Gálatas para luego darle la respuesta es: ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué Dios estableció la ley por medio de Moisés? Le responde que la misma fue añadida a causa de las transgresiones. Los hebreos, es decir, los israelitas, eran igual de pecadores que el resto de las demás naciones. Eran igual de pecadores que el resto de los seres humanos que habitan en esta tierra. Es decir, que la ley fue dada con el fin de poner un alto a las transgresiones de los seres humanos, de hacer manifiesto que el ser humano es un pecador y sus acciones siempre se inclinan por hacer lo malo. Por lo tanto, la ley fue dada con ese fin de ponerle un límite, un alto, de establecer una regla para corregir la conducta del hombre y que éste se abstuviese de pecar, de ir en contra de Dios. Porque sus acciones, cuando van en contra de Dios, hieren el corazón de Dios. Pero la misma no tenía la capacidad de restaurar al ser humano y hacer que el corazón del hombre y de la mujer fuera recto para con Dios. La ley solo cumplía una parte del propósito de Dios. Por eso el apóstol dice que fue añadida.
como si fuera un ingrediente que es parte de una receta, un complemento de una pieza. Fue añadida, por lo tanto, lo mismo o la misma no puede alterar o modificar el producto final. Y el producto final es la promesa. La promesa que fue hecha a la simiente, a la descendencia de Abraham, que es Cristo Jesús. La promesa no puede ser invalidada por medio de la ley, ya que la misma fue añadida para cumplir una tarea específica y no puede invalidar la promesa de Dios. Note que dice que fue ordenada por medio de ángeles y puesta en manos de un mediador. Es decir, puesta en manos de un representante de los seres humanos para luego darla a conocer y transmitirla al resto de los mortales. Y este mediador, este representante, era Moisés, o fue Moisés en su momento. Es decir, la ley no tenía como objetivo llevar a las personas a la salvación. Ese nunca fue el propósito de la ley. Su tarea era convencer, es convencer al ser humano de su pecado, de concientizarlo de su maldad. Ese era el objetivo, esa era la tarea de la ley, de convencer, de concientizar al hombre de su pecado y de la maldad que había en su corazón. Es decir, que la tarea de la ley siempre fue de preparar a las personas para la venida de Cristo. Oh, gloria a Dios. Y ahora pregunta, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, por lo que hemos mencionado. Y el apóstol es muy enfático en esto, porque la ley no puede vivificar a nadie. Solo puede recordarle su pecado y su maldad. Solo puede recordarle a su mente sus transgresiones. La ley no tiene poder para vivificar. La ley no tiene poder para transformar. La ley no tiene poder para liberar. La ley no tiene poder para justificar y no puede sanar el alma. El pecado quedó encerrado bajo la promulgación de la ley. Pero cuando llega el tiempo del cumplimiento, bendito sea el nombre del Señor, Cristo es manifestado y entra en plena vigencia el poder de la gracia divina, y que todos los que creyesen en Jesucristo serían beneficiados ahora bajo la promesa. Todos los que creen en Jesucristo, todos los que han puesto su confianza en Jesucristo, son bendecidos por la fe en su nombre y participantes de la promesa divina. Porque solo en Jesucristo hay salvación. Solo en Jesucristo hay esperanza. Solo a través de Jesucristo se tiene acceso a la presencia de Dios, al trono de la gracia. Solo a través de Jesucristo se tiene acceso al reino de Dios y a su promesa. Y esto es para aquellos que creen en el nombre de Cristo Jesús y viven por la fe. Aleluya. Vive Cristo. En los versos 23 al 25 nos revela algo muy interesante. Dice que antes que viniese la fe, aleluya, antes que viniese la fe, estábamos confinados y encerrados bajo la ley, como si fuéramos un prisionero, como un prisionero de guerra que no tiene cómo escapar. Pero cuando se manifestó la gracia divina y fue revelada la fe por medio de Jesucristo, es decir, que cuando no había una salida, no había manera de escapar de esa prisión de la ley, se manifiesta la fe y revela la salida de escape
muestra cuál es la salida o le da una salida para escapar. Y nos da a entender, nos está dando a entender que la única manera de escapar, de ser libre del pecado y de la condenación, es mediante la fe en Jesucristo. Es la única forma de escapar. Es la única forma de escapar de este mundo y de esta generación perversa que cada día se pierde a causa del pecado y de la concupiscencia del hombre. La única forma de poder escapar es a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Aleluya. Solo cuando crees en Jesucristo y crees por la fe en Cristo, de una manera instantánea aparece la salida de escape que no se puede ver a causa del pecado y que solo se puede ver a través de los ojos de la fe y solo se puede escapar mediante la fe puesta en Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra salida, solo por la fe en Jesucristo. Es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy. Solo por la fe en Jesucristo se puede escapar, se puede ser libre del pecado y de toda condenación, de toda maldición. Solo por la fe en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo y será restaurado tu vida. Cree en Jesucristo y será restaurado tu matrimonio. Será restaurado completamente. Tus hijos serán restaurados. Pero eso es cuando creemos por la fe en Jesucristo. Ponemos nuestra confianza plenamente en Jesucristo. Además dice Pablo que antes que fuésemos justificados por la ley, estábamos bajo ayo. Miren, las casas de los ricos y de gente pudiente tenían la costumbre de designar a un esclavo de confianza para cuidar a los niños varones. Ellos tenían la tarea de llevarlos a la escuela, de estar pendientes de ellos, de estudiar con ellos y de corregirlos cuando fuese necesario. Hasta que llegasen a cierta edad, eso era un ayo, el que cuidaba, el que velaba, el que corregía a los niños de los hijos ricos y pudientes. Y en cuanto a las niñas, entonces se utilizaba la figura de una nodriza. Pablo está diciendo con esto que la ley tenía bajo su cargo el cuidado de los hijos de Israel, de supervisarlos y de corregirlos hasta que viniese Cristo. Aleluya. Todos los ritos y ceremonias que estaban bajo la ley eran figura, eran tipología de la manifestación gloriosa de Cristo. Y todo tiene sentido mediante la fe en Jesucristo, quien es el cumplimiento de la promesa y la revelación de la palabra de Dios, del verbo de Dios, hecho manifiesto cuando creemos por la fe. Es revelado al ser humano, es revelado al interior, a nuestra mente, a nuestro consciente, y nos hace saber que la única forma de acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. Pues al llegar a la mayoría de edad, ya no era necesario un ayo o una nodriza. Pues al llegar a la mayoría de edad, ya no era necesario ser acompañado a la escuela y estar bajo la supervisión para estudiar. Si has llegado a la mayoría de edad, si tienes ya un nivel de madurez, entonces debemos ser enseñados, instruidos y guiados por el Espíritu de Dios. Debemos ser enseñados por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien nos guía a toda verdad.
Si has sido bautizado por la fe en Cristo, es necesario estar revestido de Cristo. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo. La única manera de vencer el pecado, de vencer las tentaciones, de superar las pruebas, de ser fiel a Dios y ser instrumento útil en sus manos, es cuando somos revestidos de Cristo. Es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Es necesario, amados, ser revestidos con el poder de Cristo y de su Espíritu Santo. Procure y anhele ser lleno y revestido de Cristo para que el propósito de Dios se haga efectivo en su vida. Para que lo que arda en su corazón, para que el deseo de su corazón sea agradar siempre a Dios. Que todo lo que haga sea siempre para la gloria de Dios. En el verso 28 al 29 habla de que en Cristo somos uno solo, porque todos utilizamos una misma vestidura, el revestimiento de Cristo. No hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, sino que todos somos uno en Cristo. ¿Qué significa esto? Recuerda que Pablo está hablando de cosas espirituales. Está hablando en términos espirituales. Está diciendo que somos uno, que somos un solo cuerpo por la fe en Cristo. Esto no quiere decir que el judío deja de ser judío porque se convirtió a Cristo, ni que el esclavo deja de ser esclavo porque se convirtió a Cristo. No, a menos que su amo lo deje en libertad según el beneplácito, poder y gracia divina, y que esté entre los planes de Dios. Pero si es libre, si somos libres del poder del pecado y de la condenación por la fe en Jesucristo. Y en el 29 sintetiza de una manera magistral todo lo que ha venido diciendo. Nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y somos por la promesa, y somos herederos espirituales en la simiente de Abraham. Por eso, porque está hablando de cosas espirituales, que somos hijos espirituales de Abraham mediante la simiente que es en Cristo Jesús. Somos herederos espirituales en la simiente de Abraham por la promesa que Dios le hizo a su descendencia espiritual de heredar el reino de los cielos, que es a través de la simiente y la descendencia que es Jesucristo, su descendencia. A Dios sea toda gloria, aleluya. Con esto cerramos el capítulo 3. La próxima semana iniciamos con el capítulo 4, donde Pablo continúa describiendo las ventajas que tiene el Evangelio de Jesucristo sobre la ley. El apóstol sigue hablando de las ventajas, diciéndole a los Gálatas las ventajas que tiene el Evangelio sobre la ley. Así que, amado hermano, hermana, por favor, saque tiempo para leer el capítulo 4 de los Gálatas. Bueno, y sin más, ya que de aquí salgo a celebrar junto a mi esposa nuestro aniversario, aleluya, confiando y esperando en que nuestro Dios se acuerde de nosotros, así como se acordó de su pueblo cuando estaba esclavizado en Egipto, así como se acordó de Noé, así como se acordó de José, así como se acordó de Ana, se acordó de Raquel y se acordó de muchos. Así estamos esperando que Dios se acuerde de nosotros. Que así mismo como visitó a Abraham y a Sara, así mismo nosotros estamos esperando
Que el Señor nos visite, que el Señor se acuerde de nosotros y cumpla en nosotros su palabra. Dios te bendiga y esperamos vernos pronto. La gracia, el favor de Dios sea contigo y con los tuyos.